Cuando oramos por las almas que se purifican, nuestro propio corazón se purifica. Cuando sostenemos a quien es débil, nosotros mismos nos fortalecemos. Cuando perdonamos, somos sanados. Y quizá un día, aquellos por quienes hoy rezamos serán quienes intercedan por nosotros cuando crucemos el umbral de la muerte. Hermanos y hermanas queridos, cuando Jesús describe la venida del Hijo del Hombre en su gloria, no busca asustarnos, sino revelar la verdad del amor. Esta vida es el tiempo para aprender a amar. Y la última hora será el momento en que el amor se mide por gestos muy pequeños que ante Dios son inmensos. Cuando habla de dar de comer al hambriento, de dar de beber al sediento, de acoger al forastero, de vestir al desnudo, de visitar al enfermo y al encarcelado, nos muestra el camino sencillo del reino, donde cada acto de misericordia se vuelve un puente para atravesar el juicio. No habrá tablones de honor para exhibir, sino heridas de nuestros hermanos, vendadas por nuestra compasión. Y precisamente allí el Señor reconoce el amor ofrecido a Él. Pertenecemos a un único cuerpo que es la iglesia, la porción triunfante en los santos, la porción que se purifica en las almas del purgatorio y la porción peregrina que somos nosotros en medio del mundo. Llegará el día en que solo existirá la porción triunfante, cuando toda purificación haya terminado. Por eso, la fe no nos permite olvidar a quienes más nos necesitan. Las almas del purgatorio han sido alcanzadas por la misericordia. Ya son de Cristo, pero les falta reparar para que la justicia quede completa. Ellas ya no poseen cuerpo para realizar obras con mérito. Nosotros, en cambio, todavía podemos ofrecer la Santa Misa, la oración, la mortificación y la caridad, como gotas de aceite que alivian el fuego purificador, como monedas que saldan la deuda del amor. A algunos les da miedo hablar de la muerte, porque el ser humano no fue creado para morir. Pero la fe nos enseña a mirar serenamente la última hora como una cita con aquel que nos ama. Este pensamiento no apaga el color de la vida, al contrario, hace precioso cada día y bello cada gesto, porque sabemos que daremos respuesta a Dios por el don recibido. En la tradición de santidad, hubo quien colocaba una calavera junto a su mesa de trabajo, no para sembrar tristeza, sino para recordar que somos peregrinos, que no debemos aferrarnos a lo pasajero y que debemos apresurarnos a hacer el bien que permanece para siempre, precisamente por respeto al Señor de la vida. Evitamos dos tentaciones opuestas: prolongar la vida a cualquier costo, sometiendo al enfermo a lo que hiere su dignidad, o acortarla deliberadamente con eufemismos que encubren la verdad. La vida es un don que pertenece a Dios. Él la entrega y Él llama en su sabiduría amorosa. A nosotros nos corresponde cuidar, acompañar, aliviar el dolor, pero no ocupar el lugar de Dios. Aquí la fe se vuelve amor. Permanecemos al lado, abrazamos la cruz del otro y convertimos la prueba en una ofrenda por la salvación de las almas. Cuando perdemos a un ser querido, el dolor puede ser como un oleaje que amenaza con hundir a toda la familia. Pero si dejamos que la tristeza nos encierre,
seremos incapaces de responder al clamor del mismo difunto. El verdadero amor no es embriagarse de recuerdos, sino ponerse en pie, tomar el rosario, participar en la misa, realizar obras buenas en su nombre. No es frialdad, es transformar las lágrimas en aceite de lámpara para alumbrar el camino de quien amamos. Y ahora se purifica la Santa Misa, la oración, la limosna, la paciencia, el perdón, todo ofrecido por amor a Dios y en comunión con Cristo crucificado. Se vuelve don con mérito para las almas. El Evangelio nos recuerda que el criterio del juicio es el amor hecho concreto. Pero hay una tentación sutil: confundir, caer por debilidad con elegir vivir en el pecado. Caer es fragilidad, vivir en el pecado es consentimiento. Una palabra ofensiva escapada puede ser una caída. Alimentar el hábito de ofender, justificarlo y convertirlo en estilo de vida, es escoger las tinieblas. ¿Quién cae? Que se levante, confiese y repare. Quien elige las tinieblas no quiere la luz. El Señor siempre perdona, pero también desea que reparemos para que la justicia sea honrada. Confesar sin intentar restituir a quien hemos dañado deja la justicia con causas pendientes. Cuando buscamos a la persona herida y pedimos perdón, cuando restituimos lo tomado, cuando defendemos el buen nombre que hemos manchado, entonces la misericordia y la justicia se abrazan. No despreciemos las decisiones pequeñas. Un vaso de agua ofrecido con todo el corazón puede pesar más que un banquete de vanidad. Una visita al enfermo, un gesto hacia el encarcelado, abrir la puerta al extranjero. Esas cosas pequeñas resuenan hasta el trono de Dios. Y un día, quizá escuchemos la voz del Rey. Cuando lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Del mismo modo, cada vez que cerramos el corazón ante la necesidad del otro, lo cerramos ante Cristo. Hermanos y hermanas queridos, a la iglesia peregrina se le confía un poder misterioso: ayudarnos mutuamente a ser santos. Nadie se salva solo. Nos sostenemos con la oración diaria, con la Santa Misa ofrecida por las almas, con sacrificios silenciosos que se vuelven incienso ante el rostro de Dios. Que nuestras mesas sencillas reserven una porción para el pobre. Que nuestros ratos libres se conviertan en una visita al enfermo. Que el cansancio de cada día sea una súplica por los difuntos. Cada vez que lo hagamos, nuestro corazón se purifica, nuestra familia es bendecida y nuestros seres amados avanzan hacia la luz. Y no lo olvidemos, al orar por las almas, aprendemos de nuevo el arte de vivir despiertos, mansos y comprometidos en un amor concreto. Nos preparamos de verdad para el encuentro final cuando reconocemos a Cristo en el rostro del pequeño. Amamos de veras al Dios invisible cuando nos inclinamos a lavar los pies del hermano visible. Que cada jornada sea una respuesta humilde ante el juicio venidero, para que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, escuchemos su voz. Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino. Hermanos y hermanas queridos, a veces pensamos que solo las caídas graves nos alejan de Dios y que las cosas pequeñitas no cuentan, pero un corazón que ama entiende que una grieta diminuta puede quebrar el vaso.
y un grano de arena muy fino puede irritar todo el ojo. El pecado llamado venial no es porque sea inofensivo, sino porque es una carencia en la caridad. Pudimos amar más, ser más atentos, más fieles, y elegimos la autosuficiencia. Cuando esas carencias se acumulan, la conciencia se fatiga, las justificaciones se vuelven fáciles y poco a poco nos acostumbramos a vivir sin la luz del Señor. No olvidemos que palabras aparentemente inofensivas pueden herir muy hondo. Una mentira para salir del paso hoy abre camino a la falsedad. Mañana, una grosería por broma hoy abre la puerta a la rudeza. Después, si cada palabra tosca fuera un grano de arena, al final de la vida algunos descubrirán que han construido toda una playa de hábitos equivocados. Nadie puede presentarse en paz al juicio llevando deudas sin reparar y lazos sin desatar. La confesión nos trae el perdón, pero la justicia divina espera de nosotros una reparación adecuada hacia el prójimo ofendido. Cuando buscamos a quien hemos herido para pedir perdón, cuando restituimos lo que tomamos, cuando enderezamos lo que torcimos, entonces la misericordia y la justicia se abrazan y nuestra vida se aligera ante Dios. Hay pecados que atan el alma con tenacidad, sobre todo los que hieren la dignidad del cuerpo y del amor. Cuando el cuerpo deja de vivir como templo y se vuelve instrumento del egoísmo, el alma sufre profundamente. Muchos piensan que con el consentimiento basta, o que todos lo hacen, pero la verdad del amor no la decide la mayoría. La intimidad solo es auténtica gracia cuando sucede dentro de la alianza sagrada. Por fuera puede haber placer, por dentro puede haber cadenas. Por eso tantas vidas se vuelven pesadas, tantas familias se resquebrajan y tantos corazones pierden la paz. El camino de regreso no es la desesperación, sino la luz. Terminar con el estilo de vida equivocado, buscar los sacramentos, recibir acompañamiento espiritual y volver a la disciplina de los hijos de Dios. No para ser condenados, sino para ser sanados desde la raíz, ante dolores demasiado grandes. La Iglesia nos llama a discernir con misericordia y verdad. El suicidio es una herida profunda en el cuerpo de Cristo y en el corazón de la familia. La Iglesia enseña que la vida pertenece a Dios. Por eso, terminarla deliberadamente es un desorden grave. Sin embargo, también reconoce que hay situaciones de trastorno psíquico y tormentas interiores que pueden disminuir la responsabilidad personal. Por eso, en lugar de condenar, nos arrodillamos para pedir misericordia y extendemos la mano para sostener a quien camina al borde del abismo. Rogamos que encuentren médicos, familiares, sacerdotes y comunidad. Y pedimos la gracia de estar atentos a los signos silenciosos de agotamiento en quienes amamos. La fe no alimenta rumores truculentos ni conjeturas sin fundamento. La fe nos invita a permanecer al pie de la cruz con humanidad y esperanza, porque el Señor conoce el corazón mejor que todos nosotros. Muchos preguntan por la diferencia entre el purgatorio y el infierno. La diferencia esencial es la esperanza. En el purgatorio, el alma ya ha sido alcanzada por la misericordia y con certeza irá a Dios. El dolor allí es el de un amor que purifica como el oro en el crisol para resplandecer en la gloria. En el infierno ya no hay posibilidad de amar
no hay puerta hacia la luz. Solo queda una autoexclusión perpetua. Por eso, aunque el purgatorio suponga un sufrimiento real, siempre hay un gozo profundo al saber que uno está salvado. Esta es la razón por la que nuestras oraciones pueden ser como brisa fresca, agua limpia y canto sagrado que consuela, sostiene y acorta la purificación de las almas. Existen muchas fuentes de consuelo que el Señor permite para las almas del purgatorio. La Santa Misa es la ofrenda más preciosa porque es el mismo sacrificio de Cristo. Cada misa ofrecida, cada intención en la que nos unimos, es un abrazo de la Iglesia a quien ha partido. La oración en familia, especialmente el rosario, es la cuerda suave con la que la Madre nos enlaza a quienes amamos. Pequeños sacrificios, un plato compartido con el pobre, una hora de visita al enfermo, un silencio paciente en medio del enojo, ofrecidos por amor a Dios y por las almas, se convierten en incienso que sube y la gracia se aplica según la sabiduría del Señor. Incluso las mortificaciones discretas pueden ser gotas de aceite sobre la herida, acortando el camino de la purificación. Algunos mencionan testimonios de piedad popular sobre distintos ámbitos de purificación, fríos punzantes nacidos de la falta de amor o sombras pesadas dejadas por prácticas de magia y ocultismo. La Iglesia nos enseña a acoger estos relatos con prudencia, solo como llamadas a la santidad, no como medida obligatoria de la conciencia. Lo cierto es que ninguna oscuridad vence a la luz de Cristo. Si un alma ha sido tocada por su misericordia, aunque deba purificarse por faltas no reparadas, le pertenece a Él y camina hacia Él. Lo cierto también es que nuestras oraciones, buenas obras, la Santa Misa y el Rosario aprovechan realmente a esas almas. Y cuando lleguen al cielo, no olvidarán a quienes las amaron con su oración. Hermanos y hermanas queridos, quizá en nuestras familias haya heridas de larga data, costumbres de mentir, ira, desprecio del cuerpo, egoísmo con los bienes, indiferencia ante el dolor ajeno. No desesperemos. Cristo llevó a su cruz todas nuestras cadenas. Comencemos la sanación con pasos muy pequeños pero firmes. Llamar al pecado por su nombre, confesarnos con sinceridad, reparar los daños causados y entrenar de nuevo un corazón disciplinado en el amor. Recemos el rosario en familia. Ofrezcamos una misa por los abuelos, los padres, los olvidados. Añadamos un plato para el pobre en la mesa. Convirtamos una tarde en visita al enfermo. Transformemos una disculpa en un puente para acercarnos a Dios. Recordemos, todo acto pequeño hecho por amor tiene resonancia eterna. Cuando oramos por las almas que se purifican, nuestro propio corazón se purifica. Cuando sostenemos a quien es débil, nosotros mismos nos fortalecemos. Cuando perdonamos, somos sanados. Y quizá un día, aquellos por quienes hoy rezamos serán quienes intercedan por nosotros cuando crucemos el umbral de la muerte. La devoción por las almas del purgatorio no es un capricho, sino un deber de caridad, porque nadie necesita más de nuestro amor que quien está siendo purificado para entrar en la gloria de Dios. Así, en medio del ritmo ocupado de la vida, reservemos tiempo para el silencio de la oración, para una decisión de reconciliación, para un sacrificio escondido,
para una Santa Misa ofrecida por los difuntos. Pidamos a María que nos enseñe paciencia, mansedumbre y firmeza. A los ángeles que custodien a nuestras familias, a los santos que enciendan en nosotros el deseo de la santidad. Cada jaculatoria por un alma olvidada abre una rendija de cielo. Cada justicia restituida hace sonreír la justicia de Dios. Y el corazón del Señor, que es a la vez amor y justicia, se sentirá consolado, porque su Hijo sufre menos y está más cerca de la luz. Hermanos y hermanas queridos, hay un día que decide el destino eterno de cada uno. El día en que cruzamos el umbral de la muerte. Llegado ese momento, las lágrimas ya no son respuesta, las promesas ya no son acciones y los buenos deseos ya no tienen tiempo para cumplirse. Entonces solo presentamos ante Dios lo que hemos llegado a ser, lo que hemos creído, amado y vivido. Si somos dignos del cielo, nadie nos lo podrá arrebatar. Si necesitamos purificación, nadie podrá abreviarla sino el amor ofrecido por nosotros. Si hemos elegido alejarnos de Dios, ya nadie podrá cambiarlo en nuestro lugar. Por eso, en cada Ave María, suplicamos a la Madre que ruegue, ahora y en la hora de nuestra muerte, porque la hora prepara la hora de la muerte y la hora de la muerte sella para siempre todos los ahora de nuestra vida. Hay testimonios espirituales que conmueven el corazón por la delicadeza del juicio en el amor. Santa María Magdalena de Pazzi relata haber visto a un sacerdote virtuoso en purificación, no por crímenes terribles, sino por falta de templanza en cosas muy ordinarias. Cuando la comida le agradaba, se excedía y ese hábito se volvió una forma de vida centrada en sí mismo. El Señor no condena el don del alimento ni la alegría sencilla de cada día. Corrige el modo en que usamos los dones. La belleza de la templanza no apaga el sabor de la vida. Al contrario, libera el corazón. Porque solo quien sabe detenerse a tiempo saborea de veras la gracia. La educación de los niños es semejante. No se trata de comer lo que me gusta, sino de elegir lo que hace bien a la vida. Aprender a decir basta, a compartir la propia porción con los demás. Algunos hablan de diversos ámbitos de purificación: fuego ardiente del dolor y hielos que simbolizan la falta de amor. Una imagen ayuda a comprender: donde el corazón es indiferente, hay heladas. Donde arde la caridad, hay calor. Lo importante no es la curiosidad por los detalles, sino dejar que la advertencia nos despierte. Todo lo que nos falte en el amor, tarde o temprano, será purificado. Y a lo largo de ese camino hay una extraña alegría. El alma sabe con certeza que pertenece a Dios. Sabe que cada jornada de purificación la acerca más a la luz. Por eso, aunque el dolor sea real, el gozo de la salvación crece como un manantial inagotable y la esperanza se vuelve el pulso del alma. A veces los vivos sueñan con un ser querido difunto y escuchan una frase sencilla: estoy bien. Muchos creen que eso significa que ya está en el cielo. Pero estar bien puede ser la paz de quien se purifica, sabiendo que no se ha perdido y que camina hacia el Señor. Algunos relatan ver los ojos del difunto como lámparas llenas de luz, como si las partes de la vida donde no se pecó
se hubieran vuelto ventanas por donde brilla la gloria de Dios. Son, claro, consuelos, no criterios doctrinales, pero bastan para recordarnos que nada en esta vida es inofensivo. Un pequeño hábito deja huella, una elección secreta edifica eternidad. Al evitar un mal menor, protegemos el corazón del hielo. Al realizar un bien pequeño, encendemos otra chispa para el último tramo del camino. La verdad que duele es que hay almas errantes en la inquietud porque cargan deudas, temen la luz y saben que si comparecen de inmediato ante la justicia, podrían alejarse de Dios. Y es sorprendente que muchas veces quien puede rezar por nosotros es precisamente aquel a quien hemos herido. No extraña que el Evangelio nos pida reconciliarnos en el camino. No sea que lleguemos ante el juez y el reclamo nos lleve a una prisión hasta pagar el último centavo. Pensemos en el esposo o la esposa, los hijos, los amigos o colegas a quienes causamos dolor. Quizá la oración de ellos, si se abren a perdonarnos, sea el lazo que nos saque del abismo. Por eso, perdonar y reparar no es solo ética social, es una espiritualidad de salvación. Un corazón honesto se hace preguntas. Si me fuera mañana, ¿quién se quedaría para orar por mí? Si en mi familia pocos viven la fe, si mis amigos rara vez participan en la misa, si he vivido sin cultivar vínculos de caridad, corro el riesgo de una purificación solitaria por mucho tiempo. No tengamos miedo. La sanación empieza hoy con la generosidad de rezar por las almas olvidadas. Pensemos en quienes murieron en travesías migratorias, en víctimas anónimas de la violencia, en jóvenes que perecieron lejos del hogar. Cuando ofrecemos una misa, un rosario, un pequeño sacrificio por ellos, Dios que ve en lo secreto puede permitir que esa oración desconocida se convierta en agua fresca para sus almas. Y cuando una de ellas entra en la patria celestial, la gratitud la vuelve intercesora poderosa por nosotros. Así de misteriosa es la comunión de los santos. Algunos preguntan si el pecado se mide por el daño o por la mancha. La respuesta es por ambos. Es herida al prójimo y mancha en el alma y aún en el cuerpo. Una mancha pequeña resalta más en un vestido muy blanco que en uno ajado. Dios es santísimo. Ante su rostro todo queda al descubierto como es. Y también resplandece lo pequeño y fiel que hayamos hecho. Entonces comprenderemos que el cielo es un don que supera todo mérito y que reparar en esta vida es una oportunidad de oro para que el amor llegue a su plenitud. No esperemos al otro lado para enmendar. Devolvamos lo indebidamente tomado. Digamos el perdón pendiente. Borremos la mancha con obras buenas y silenciosas. Cada paso es un tramo más hacia la libertad de los hijos de Dios. Un día abracé a un padre que lloraba por su hijo. Del hospital pasó a la cárcel. De la cárcel lo devolvían al hospital y murió en el camino. Las lágrimas de aquel hombre hicieron pequeñas todas las palabras de consuelo. Desde entonces pensé en el corazón de Dios cuando un alma se va sin estar preparada. El Padre del cielo también sufre y mucho más, porque su amor es infinito. Cuando rezamos por las almas, consolamos el corazón de Dios. Cuando ayudamos a alguien a sufrir menos en su purificación, calentamos el corazón del Padre
que anhela el regreso de sus hijos. La piedad cristiana habla de indulgencias y prácticas recomendadas por la Iglesia para aplicarlas a las almas. Vivámoslas con fe y según sus normas, sin fascinarnos con cifras o promesas llamativas, sino con el amor que consuela al que sufre. Cada misa ofrecida, cada comunión fervorosa, cada hora santa, cada rosario, cada sacrificio escondido, unidos al sacrificio de Cristo, tienen valor eterno. Dios distribuye la gracia en el alma justa, en el momento justo, y no desperdicia ni una sola lágrima de amor. Al final, cada uno puede preguntarse: ¿qué puedo ofrecer por mis difuntos y por los olvidados? Una hora de oración en lugar de las redes, una comida compartida con el pobre, una llamada de reconciliación en vez de alimentar el orgullo, una misa en los aniversarios, una decisión firme de abandonar el vicio que hace sufrir a los míos. Y otra pregunta: si yo partiera, ¿quién rezaría por mí? Si tememos la soledad del otro lado, llenemos la soledad de alguien en este. El amor que sembremos hoy florecerá como intercesión mañana. Que vivamos como quienes ya pertenecen a Dios, muramos como quienes vuelven a Él y amemos como quienes entre una orilla y otra se turnan para llevar la cruz, hasta entrar todos en la luz gloriosa. Señor Dios, Padre de misericordia, mira con bondad a tus hijos que se purifican. Recibe nuestras misas, oraciones y sacrificios por ellos, y abrevia su camino hacia tu presencia. Concede a los vivos un corazón vigilante, reconciliado y generoso. Fortalece a las familias en la fe, consuela a los que lloran, y enciende en nosotros el deseo de la santidad. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, conduce a todos a la alegría eterna de tu reino. Amén.